Buen día audiencia, soy Eita Caleb y hoy les quiero hablar de La glándula de Ícaro, el libro de las transformaciones de Anna Starovinets, editado por Impedimenta. Esta antología de ciencia ficción rusa, que consta de 7 relatos, nos confronta con los convencionalismos sociales y toca el tema principal que es la transformación, sea una transformación social, local, personal, íntima, colaborativa, siempre va a haber consecuencias bastante curiosas y en ocasiones aterradoras. El cuento que da título a esta antología, La glándula de Ícaro, nos habla acerca de un procedimiento quirúrgico que se ambienta en el futuro, en donde a los pacientes masculinos les retiran la famosa glándula de Ícaro. Esta glándula concentra el impulso masculino y se recomienda que se retire a todos aquellos pacientes que tienen relaciones con mujeres y que quieren estas parejas evitar una posible infidelidad para mantener ese impulso a raya y eliminarlo definitivamente. La historia nos cuenta qué es lo que sucede cuando una pareja decide someterse a esta cirugía y cuáles pueden ser las contraindicaciones que en la publicidad no aparecen, pero que ya siendo un fenómeno generalizado, empiezan a sembrar ese miedo y esa duda en todas las parejas que se han sometido a esto. Es un cuento sumamente transgresor que nos ubica en ese tiempo y en un dilema moral sobre cómo podemos influir en las decisiones de los demás y si es necesario reprimir el impulso y cuáles serían estas indicaciones para sobrellevar la vida después de esta cirugía, puesto que las personas no quedan igual que antes e incluso hay riesgos que no aparecen en las letras chiquitas y que a través de diferentes foros y de diferentes páginas de discusión es en donde la protagonista se da cuenta en qué se ha metido y en qué ha transformado a su esposo. El siguiente cuento se llama City, el cual nos pone en una ciudad aparentemente perfecta en la cual todo el mundo es aparentemente feliz. Y esto sucede porque la ciudad se gobierna a partir de las buenas acciones y del altruismo, pero siempre debe de venir con una compañía de agradecimiento, de recompensas y que solamente así van a poder subsistir las personas que lleguen a esta ciudad y que puedan llevar una vida cotidiana medianamente tranquila. Si llegan a negarse y si llegan a entrar en algún conflicto, la misma ciudad va a provocar que las personas dejen de tener éxito. Una pareja que es invitada a pasar una gran temporada en la ciudad será testigo de todos estos cambios sociales y radicales que suceden en la ciudad cuando empiece a favorecer más a uno que al otro. En este cuento se desarrolla muy bien la paranoia social y el temor al quedar mal frente a una sociedad que condena todo lo que no se hace bien, que condena la imperfección y que seguramente sería el paraíso para cualquier whitezican o influencer, ya que se propone que se exalte todo lo bueno de la ciudad en lugar de mirar hacia lo negativo. Para poner un ejemplo de a qué se pueden enfrentar los visitantes de City, es que si uno va a una farmacia no se va a encontrar medicamentos, sino tónicos, cremas y astringentes para la piel y mantenerse bello, porque eso es City. La importancia de la belleza, la importancia del estatus por encima de la persona y de despersonalizar a los visitantes para hacer que esta ciudad se los trague y los someta a un proceso de alienación donde van a perder su personalidad. Un cuento que me parece, además de crítico, valiente, puesto que podemos contrastarlo con cómo se encuentra Rusia en estos momentos y cómo ha tenido políticas cada vez más extremistas, no solamente para sus residentes, sino para quienes visitan el país. En el tercer cuento llamado El Lazarillo,
un guionista se somete a una entrevista bastante curiosa cuando es contactado por dos productores bastante exigentes y que le solicitan que, usando sus dotes de narrador, le transmitan un mensaje al público disfrazado de una especie de piloto para una serie y en la cual ellos van a querer normalizar un intento de invasión y un intento de aceptación de diferentes especies entre los humanos. En este relato, Starobinets hace gala de uno de sus mejores talentos que se van a desvelar a lo largo de estos cuentos y que es tener finales muy interesantes. Sin embargo, en este cuento me parece que en determinado punto se vuelve bastante lento y a veces no se sabe bien qué es lo que quieren decir estos productores y quiero pensar que tal vez esa sea la intención, pero puede tornarse un tanto lento en cuanto a lo que están diciendo ellos. Aunque eso sí, ya en camino hacia el tramo final, incluso se atreve a hacerle un homenaje a un monstruo de Stephen King y a otro creado por Robert Bloch. El siguiente relato, llamado El Parásito, me parece uno de los mejores relatos de ciencia ficción que he leído en mi vida. A través de los ojos de un ayudante de unos doctores bastante misteriosos, nos enteramos de un experimento crucial para la ciencia, esto es, aprovechar el proceso de metamorfosis de los insectos para aplicarlos en los humanos. Lo que sucede después y que complica todo el asunto es que una institución eclesiástica pretende utilizar este avance científico como un mensaje para evangelizar y capturar a la audiencia, a la muchedumbre, y convertirla en un culto nuevo. Las descripciones de los experimentos y los procedimientos llenos de tortura a los que se ve sometido este Pavel, que es el niño en el cual empiezan a experimentar para crear este proceso de metamorfosis, son verdaderamente tenebrosos y constituyen uno de los mejores ejemplos en cuanto a estas descripciones cronenbergianas entre la mosca, entre la cosa, y que ponen en verdadera crisis la guerra entre religión y ciencia. En el siguiente cuento, llamado La Frontera, existe un tren que es capaz de transportarte a cualquier periodo del tiempo que quieras, siempre que sea hacia el pasado, siempre que sea hacia el futuro, independientemente del tiempo al que quieras saltar, va a haber un costo extra. Los pacientes son dormidos en el procedimiento y no han dejado de circular una serie de leyendas urbanas que habla de una frontera, este lugar misterioso en el cual, entre el sueño, entre la realidad, hay unos vigías que te van a pedir que te bajes del tren y puede que quedes perdido entre la nada. En esta historia, el padre de una familia será testigo y comprobará en carne propia si en realidad la frontera existe y si va a evitar que él concluya uno de sus viajes que más ha estado previniendo y más ha estado planeando, puesto que hay un punto en su pasado que le gusta retomar y le gusta observar, aunque su esposa no esté de acuerdo. En este cuento se ejemplifica lo que en ocasiones le sucede a Starobinets, y es que tiene ideas bastante interesantes y conceptos sumamente atractivos en cuanto a la ciencia ficción y en cuanto al horror que puede estar combinado, pero luego sucede que no se enfoca tanto en esos conceptos ni en desarrollarlos, sino que siembra la idea, pone a ciertos personajes a convivir con la idea y a veces se centra demasiado en los personajes y puede llegar a abandonar un poco la idea, aunque quiera retomarla hacia la parte final, lo cual a mí me parece que no le resta méritos al trabajo de ella, sino que nos permite conocer a estos protagonistas y a estos personajes cuando conviven con lo que ella nos ha dicho acerca de estos futuros, estos dispositivos, estas nuevas tecnologías y cómo es esta relación con
quienes intentan utilizarlas. Con lo cual, ninguna de sus ideas queda completamente desperdiciada. El siguiente cuento, llamado Delicados Pastos, significó un desafío mental para mí, sobre todo en su tramo casi final, ya que nos habla de una especie de trasplante de conciencias en el cual solamente las personas quienes económicamente puedan adquirirlo lograrán trasplantar su mente en otros cuerpos, dejando su cuerpo original vacío y disponible para que alguien más pueda trasplantar su mente ahí. Una pareja intentará valorar los pros y los contras de trasplantar sus conciencias a otros cuerpos, porque esto no solamente comprende cuerpos humanos, sino que también hay planes un poco más económicos que consisten en trasplantarse directamente en animales. En varios puntos de la narración, el presente se mezcla con el pasado y también ligeramente con el futuro, de manera que luego no queda del todo claro quién en realidad está hablando. Y para finalizar, hablando además de dispositivos que solamente ciertas personas se podrían permitir, la antología cierra con Spocky. ¿Qué es Spocky? Una tableta, una consola, una niñera, cuyo público objetivo son los padres que no tienen tiempo para criar a sus hijos. Así que a los niños y a las niñas se les ofrece un plan completamente personalizado para que ellos ingresen en estas tablets llamadas Spocky y que en ellas puedan aprender a hacer diferentes cosas, ya sea desde dibujos, leer en otros idiomas, comprender otros textos, y que también funcionan como cuentacuentos y que cantan canciones de cuna bastante interesantes. En este contexto, Xenia, la madre de Tasia, se verá obligada a comprarle el famoso dispositivo a Tasia, sin saber que, para adquirirlo, la niña deberá pasar por diferentes pruebas para ser considerada candidata a tener una Spocky, ya que solamente cierto grupo reducido de niños no es capaz de poder adquirirla, ya que no cumple con ciertos requisitos de esta empresa llamada La Nodriza. Xenia entonces empezará a notar ciertos cambios en Tasia cuando Tasia se empiece a convertir en un ser más dependiente de la Spocky, aislándola en un mundo de fantasía. Considero que es la primera vez que leo algo que pone en crisis el tema de los niños tablet. ¿Cuántos de ustedes no conocen o saben de alguien que cría a sus hijos, especialmente niños chiquitos, con tablets o con celulares, dejándoles que hagan lo que quieran mientras no los molesten? ¿Y a qué están expuestos estos niños? ¿Cuáles son las consecuencias de estar expuestos a estas tecnologías y a qué se pueden enfrentar en un desarrollo cuando ya estén creciendo al no tener esa supervisión de los adultos? Sin embargo, esto también podría mostrar el riesgo de que las aplicaciones o ciertos dispositivos sean cada vez más personalizables y que las personas se aíslen o dependan completamente del dispositivo para subsistir, para vivir, para relacionarse, por el simple hecho de pertenecer a la moda tecnológica del momento. Starobinets nos presenta un libro abierto a la discusión de las tecnologías. ¿Qué tanto gobierna el algoritmo si nos descuidamos y dejamos que una base de datos, que una serie de números binarios, que grandes corporaciones tecnológicas consuman toda nuestra vida? Una antología de cuentos que me parece sumamente enriquecedora y excelente. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.